lo que me describe el desplazamiento de esa masa, pues va a ser la función a coseno de omega t más phi, donde pues A es la amplitud, omega, ya lo habíamos visto, es la frecuencia angular. T es el tiempo, T minúsculo es tiempo, T mayúsculo, si recuerdan, era el periodo, ¿no? Y esta es la fase. Por ejemplo, si suponemos que la fase del movimiento es 0, me quedaría simplemente A coseno de omega t, ¿no? Y cuando inicia el movimiento, por ejemplo, sería el caso de, supongan que tenemos el sistema masa-resorte en reposo, es decir, que la masa está justo aquí en la posición de equilibrio. Y para iniciar el movimiento, pues lo que hacemos es tomamos esa masa, la movemos hacia la derecha, por ejemplo, hasta que llegue a x igual a y la soltamos simplemente, ¿no? Es decir, al soltarla, inicialmente va a tener una velocidad igual a 0, pero el resorte va a jalar a la masa y va a empezar a moverse hacia la izquierda. Cuando hacemos el experimento de esa forma, que simplemente soltamos la masa, la fase, el valor de esta constante es 0, ¿no? Le digo constante porque una vez que inicia el movimiento eso permanece constante, ¿no? La fase se define justo al inicio, ¿no? Es decir, con las condiciones iniciales del movimiento. Pero bien, si hacemos la fase 0, pues en el argumento de la función coseno me quedaría omega t, en t igual a 0, pues sería coseno de 0, coseno de 0 es 1, y ya después multiplicado por la a, pues me va a quedar a nada más, ¿no? Sería el caso de empezar en este punto de acá, en la gráfica de abajo, en la curva. Empieza aquí el movimiento y pues va a ir siguiendo esta curva como lo hace este cuadrito que está ahí. Ese cuadrito pues sería el caso de la masa, pero graficado sobre la curva, ¿no? O animado sobre la curva. Tenemos pues que inicia en x igual a a el movimiento, en t igual a 0, el eje horizontal es el tiempo, y pues se va a ir moviendo, como se ve aquí, se va haciendo más pequeño el valor de la x hasta llegar a 0, que es cuando cruza el eje. Una vez que cruza el eje, pues es negativo. Los desplazamientos los vamos a medir que son positivos después de x igual a 0, o a la derecha de x igual a 0, y negativos a la izquierda de x igual a 0, ¿no? Entonces, cuando al inicio se empieza a mover hacia la izquierda, es decir, va disminuyendo el valor de la x porque se va acercando a la posición de equilibrio. Una vez que pasa a la posición de equilibrio, pues empieza a incrementar el valor, pero negativo. Hasta llegar a x igual a menos a, sería este punto de acá, donde se detiene y cambia la dirección, ¿no? Para pues después irse moviendo hacia la posición de equilibrio, pasar la posición de equilibrio, se sigue moviendo hacia la derecha hasta llegar a x igual a, y de ahí pues se repite el movimiento, ¿no? Todo esto sería un periodo, que es lo que me marca aquí la gráfica. Y ese sería pues el desplazamiento que tendría la masa, ¿no? En el caso de que la fase sea diferente de 0, es cuando, físicamente sería cuando movemos la masa hasta algún punto y después la empujamos, por ejemplo, ¿no? En lugar de nada más soltarla, la empujamos, y si le damos una velocidad inicial diferente de 0, o la otra es que la jalemos hacia la derecha, por ejemplo. Inicialmente jalamos la masa hasta un punto hacia la derecha, y ahí le damos otro empujón ya para soltarla, pues le estaríamos dando una velocidad inicial hacia la derecha, por ejemplo. Y pues empieza el movimiento, pero la curva esta empezaría en un punto diferente, no en el máximo, por esa velocidad inicial que tiene. En el caso cuando simplemente soltamos la masa, siempre ese punto desde donde la soltamos es igual a la amplitud del movimiento, y en el caso donde le damos una velocidad inicial a la masa,
ahí sí no coincide el punto inicial del movimiento con la amplitud del movimiento.